En la clase de hoy vamos a adentrarnos en el pensamiento sociológico de Émile Durkheim, sociólogo francés que vivió entre los años 1858 y 1917. En primer lugar, Durkheim se reconoce como heredero de cierta tradición sociológica francesa, que básicamente hunde sus raíces en dos pensadores que pueden verlos también en otros videos de esta serie. Uno va a ser Saint-Simon y el otro va a ser Augusto Comte. Estos dos sociólogos de principios y mediados del siglo XIX lo que propugnaban y buscaban era lo siguiente: el establecimiento de una sociología positiva. ¿Qué se refiere a esto? Una sociología que tenga un estatus científico y que, así como existen leyes naturales, va a haber y se va a alentar el descubrimiento de lo que se conocen como las leyes sociológicas. Esto es, así como hay leyes que regulan los fenómenos físicos y químicos, también va a haber leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad. En primera instancia ya tenemos un concepto a definir, que va a ser el concepto de sociedad. Aquí tenemos una dicotomía central y que atraviesa toda la obra de Émile Durkheim, que va a ser la dicotomía entre sociedad e individuo. Durkheim va a estar colocado, si pensamos como si fueran dos opuestos, claramente en el lado de la sociedad. ¿Cómo la concibe Durkheim? La concibe básicamente como una realidad sui generis. Cuando hablamos de esto nos referimos a lo siguiente: estamos hablando de que es un todo que se compone de diferentes partes, pero en última instancia este todo es mucho más que la suma de las partes, ¿sí? O sea, es un todo o una totalidad donde este todo es más que la suma de las partes. Por eso podemos decir que el todo es más que la suma de las partes. ¿Sí? Si hablamos, o sea, de totalidad y de partes, aquí, digamos, pongamos aquí, ¿no? El todo, porque es una totalidad. Las partes serían justamente los individuos. Toda sociedad se compone de individuos que interactúan, pero estos individuos, al juntarse y agruparse en sociedad, forman una realidad sui generis, donde la simple sumatoria de estos individuos no explica la sociedad, sino que más bien, cuando hablamos de esta totalidad, tenemos que se forma algo nuevo cuando estos individuos se juntan. Que esto básicamente nos remite en última instancia a una metáfora tomada de la biología, que es la metáfora organicista. ¿Cómo lo explica Durkheim? Básicamente de la siguiente manera. Aquí tenemos una célula, ¿no? Diferentes partes. Tenemos núcleo, tenemos membrana, tenemos mitocondrias, ribosomas, etc. Todos estos elementos o todas estas partes componen un todo orgánico, que componen un todo compuesto de vida, formado a partir de elementos que no tienen vida en sí. Eso, digamos, es a lo que se remite Durkheim cuando habla de la metáfora organicista y cuando hablamos de este concepto de la realidad sui generis como definición de lo que es la sociedad. Esto puede verse, por ejemplo, en lo siguiente. Pongamos un ejemplo
de una cancha de fútbol. Aquí tenemos una tribuna donde hay cientos y miles de hinchas simpatizantes de un equipo en particular. Aquí Durkheim diría que sería un caso de efervescencia colectiva. ¿Por qué hablamos de efervescencia colectiva? Porque los individuos al agruparse en este colectivo o en en este tipo de sociedad o en este caso, en este evento en particular, generan y hacen y actúan de una manera que no es simplemente individual, sino que el solo hecho de estar agrupados y alentando en función de una comunión en común con respecto a un equipo, hace que se comporte de una manera totalmente diferente que si lo harían de forma individual. Por ejemplo, no es lo mismo un hincha sentado frente a un televisor que miles de hinchas alentando en vivo e indirecto a un equipo que despierta sus pasiones. ¿En qué sentido hablamos de esto? Hablamos de que la sociedad, cuando los individuos se agrupan en sociedad en particular, genera mucho más que la simple sumatoria de partes. En este caso de efervescencia colectiva, hablamos de un estado social de comunión entre los sujetos. Se sienten todos partes de algo, de un sentimiento colectivo en común. Y este sentimiento colectivo de comunión, de pasión, se despierta cuando estos individuos se agrupan en sociedad. Esto es un claro ejemplo de cómo Durkheim considera a la sociedad como una realidad sui generis, donde el todo es más que la simple sumatoria de sus partes o elementos individuales, es decir, de los individuos.